Católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión. Católico soy del Evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna. Pero se retiró de allí en una barca, aparte, a un lugar solitario. En cuanto la gente lo supo, le siguieron a pie desde los pueblos. Al desembarcar, vio tanta gente que sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos. Al atardecer se le acercaron los discípulos y le dijeron: el lugar está deshabitado y la hora es ya avanzada. Despide pues a la gente para que se vayan a los pueblos y se compren comida. Mas Jesús les contestó: no tienen por qué marcharse, denle ustedes de comer. Replicaron ellos: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Él dijo: tráiganmelos. Entonces ordenó a la gente acomodarse sobre la hierba. Tomó luego los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición y partiéndolos dio los panes a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los trozos sobrantes 12 canastos llenos. Los que habían comido eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca e ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. Luego va a seguir contando lo que pasa en la barca, pero yo quiero detenerme primero a este acontecimiento que ha sucedido, porque no es solamente decir Jesús caminó sobre el mar, es ¿qué hace que Jesús vaya al mar? ¿Qué hace que Jesús los monte en la barca? Tiene que ver con lo que ha sucedido antes. Y aquí vamos a sacar como 9 o 10 enseñanzas o reflexiones que nos van a ayudar a nosotros. Hay un elemento característico y es la barca. En esa barca en que los apóstoles están enfrentando el mar, en esa misma barca, Jesús también ha estado montado, versos antes. Jesús desembarca al ver un gentío que se le acercó a él. Jesús que estaba buscando un lugar solitario. Jesús se monta en la barca para ir a buscar un lugar solitario. Pero la gente se da cuenta y empiezan a seguir a Jesús. Para Jesús era muy difícil tener momentos solos con Dios. Muy difícil. La gente se aglutinaba tanto que no lo permitía esos momentos de espacio para Jesús. Entonces, un primer punto que tenemos que analizar es que Jesús quiere intimidad con Dios. La gente no lo deja. Pero entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús al ver la gente, dice acá, vio tanta gente que sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos. Pero después que Jesús ha multiplicado el pan, y todos quedaron hartos y saciados, Jesús los despide. Y luego, ¿qué hace? Se va a orar. Entonces, ¿qué significa esto? Primero, cuando tú necesitas un espacio de intimidad con Dios, la excusa no puede ser que la gente no te lo permite. Jesús después de eso busca nuevamente el espacio de intimidad con Dios. Es decir, Jesús no está permitiendo que su servicio, que su cotidianidad, que su vida diaria le impida tener espacios de intimidad con Dios. Esa es una reflexión inicial. Y ahí mismo Jesús buscaba un espacio de intimidad y la gente se agolpa para que Jesús la sane. Jesús pudo decir: yo no vine a sanar, yo vine a un espacio de intimidad con Dios. Vénganse mañana, espérense hasta el día siguiente y yo los voy a atender. Aquí hay una doble enseñanza. Es decir, Jesús quiere intimidad con el Señor, pero al mismo tiempo Jesús ve la necesidad del pueblo. ¿Qué hace Jesús? Las dos cosas. Jesús al ver la gente los sana, los atiende, pero luego que ya se han ido, nuevamente recuerda qué era lo que él quería: intimidad con Dios. Entonces queda la doble pregunta para uno: yo estoy dejando a un lado mi intimidad con Dios porque la gente
no me lo permite, porque mi familia no me da espacio, no me da respiro, y la excusa es que no me dan espacio y no busco intimidad con Dios. O la otra pregunta es, la intimidad con Dios que tanto busco me está haciendo no ver la necesidad del que tengo cerca para poderlo ayudar y entender. A veces los extremos son buenos, a veces son dañinos. Aquí los extremos serían malos. Jesús pudo decir, vénganse mañana. Hey, yo estoy ocupado hoy, no te puedo atender. ¿Cuánta gente está necesitando de Dios, de escuchar una palabra de Dios? Y tú estás muy ocupado buscando intimidad con Dios. Entonces hay que tener un equilibrio en esto. Y no es decirle, Señor, yo te iba a orar, pero llegó visita, así que después que se fue la visita se me olvidó que yo te iba a orar. Hay que tener un equilibrio. Jesús hace las dos cosas. Jesús no es indolente a lo que la gente necesita porque quería intimidad con Dios. Pero no por atenderlos se le olvidó después lo que estaba buscando. Entonces hay que vivir los espacios en cada momento, tanto la intimidad y la comunión con Dios como el servicio o el apostolado que Dios está colocado, servirle a los demás. Entonces hay que manejar ese equilibrio. Y Jesús nos enseña esto. Luego, ¿qué sucede? Ya cuando el día se va acabando, los apóstoles le dicen, hey Jesús, ya es como de noche, esto está como solo, mándalos para la casa. Y aquí viene un punto interesante. Jesús no los manda para la casa. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué le dice a los apóstoles? Denle ustedes de comer. Entonces aquí hay mucho para reflexionar. Un primer punto es que es fácil ver la necesidad del otro. O sea, lo que los apóstoles dijeron, cualquiera lo dice. Mándalos para la casa porque es tarde. Y muchas veces nuestra necesidad en el otro se limita a eso, a decirle a Jesús lo que ya Jesús sabe, pero no como una preocupación de querer darle solución. Decir eso que ellos dijeron es fácil. La pregunta es, ¿por qué los apóstoles no le dijeron a la gente, váyanse para la casa? Porque a veces no queremos darle ese tipo de información. Muchas veces buscamos a que otro sea el que tome la decisión difícil. A veces pasa en las empresas, ¿verdad? Cuando le van a decir a alguien, ¿quién va y le dice que hasta ese día trabaja? Nadie quiere tomar esa decisión. Nadie quiere verle la cara a una persona. Yo recuerdo hace varios meses que salió en las noticias el video de una joven china que la habían filmado en el momento en que el novio le decía por WhatsApp que la cortaba. La tipa se tiró al piso, se desgarró, lloró, pataleó y decía, con razón el man no se lo dijo en persona. ¿Quién sabe qué lo hubiera hecho? Se lo dijo por WhatsApp porque la tipa armó un show y un espectáculo, porque a veces es fácil mandar las razones. Los apóstoles, fácil mandarle a decir a la gente, váyanse para su casa. Pero tristemente, ¿a quién escogen los apóstoles para ir a decirle eso? A Jesús. Entonces, ¿quién es Jesús para los apóstoles en ese momento? El mandadero, el mensajero. Es decir, los apóstoles acaban de ver que Jesús ha sanado dolencias, ha restaurado corazones, ha liberado personas. Han visto a Jesús que lo ha hecho, pero ante la necesidad material le dicen a Jesús, mándalos para casa. A mí me impacta mucho que Jesús no les dice, hey, pero ¿por qué me mandan a mí a que yo diga eso? ¿O por qué ustedes no acaban de ver lo que yo he hecho? Jesús, y esa es la escuela, la pedagogía de Jesús. ¿Qué hace Jesús? Les devuelve la información. Denle ustedes de comer. O sea, en vez de decirles, ¿no creen que soy capaz de darles de comer? Jesús le dice, denle ustedes de comer. Denle ustedes de comer. En ese momento, ellos se dan cuenta de la imposibilidad física y humana de poderlos alimentar. Mire, ¿cuánta gente había ese día? Más de 5,000 hombres. Y decirles a ellos, váyanse para la casa, donde cabían 5,000 personas. ¿Dónde había comida para 5,000 personas? Imagínense entrando a la Olímpica 5,000 personas a comprar. Eso era el desorden. Era de noche. ¿Dónde conseguían ellos comida? Lo fácil, mándalos para casa. Entonces Jesús nos dio una enseñanza tremenda ahí. Denle ustedes de comer. Cuando a ti te toca asumir el papel del otro, ya cambia la cosa. Cuando me toca decirle, dile a fulano que haga tal cosa, es fácil. Pero cuando yo tengo que hacerlo, es difícil.
¿Dónde quedaba el señorío de Jesús en ese momento? Un Jesús que acababa de sanar, ahora simplemente los apóstoles le dicen, ve y diles que se vayan. ¿Qué es Jesús para nosotros? O sea, si Jesús para nosotros es lo que es para los apóstoles, sencillamente, Jesús, mira, está pasando tal cosa. Y ya, yo me limpié las manos y el problema lo tiene ahora Jesús. Eso hicieron los apóstoles. Pero Jesús no les reclama, no les recrimina, les devuelve la pregunta. Y esa pregunta los lleva a ellos a darse cuenta que no era fácil darle de comer a esas personas. Entonces, ¿qué sacan ellos? ¿Qué tienen? 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces, ¿qué pueden representar? Tal vez tu deseo de perdonar, tu deseo de cambiar, tu deseo de acercarte más a Dios. Tal vez las 5,000 personas son todos los impedimentos que tienes en tu vida. Y tú dices, ¿qué son 5 panes ante 5,000 personas? ¿Qué es este pequeño deseo de cambiar ante todas mis imperfecciones humanas? Pero ¿qué son 5 panes en las manos de Jesús? Ese es el punto importante. 5 panes en las manos de Jesús son todo lo que necesita todo el pueblo para ser alimentado. Tú tal vez tienes los 5 panes en tu corazón en esta noche. 5 panes, 2 peces, una pequeña intención, pero tú dices, no es suficiente. Para Dios es suficiente. En sus manos, eso es suficiente. Entonces ya los apóstoles cambiaron la perspectiva. Ya yo sé que no es fácil decirle a Jesús, dale de comer. Ya yo sé que no puedo. Pero aquí viene lo más chévere todavía. ¿Quién finalmente le dio el pan a las personas? Los apóstoles. Porque cuando Jesús lo parte, se lo entrega a los apóstoles para que ellos a su vez se lo entreguen a los que estaban allí. Finalmente, los apóstoles sí le dieron de comer, pero no en la forma en que ellos pensaban que podía dárseles de comer. Cuando Jesús les dijo, denle ustedes de comer, finalmente Jesús hizo que ellos le dieran de comer. Pero ¿quién faltaba en la ecuación para que eso sucediera? El actuar de Jesús. Entonces uno a veces le está pidiendo al Señor que actúe y está diciendo, Señor, yo aquí tengo 5 panes, 2 peces, pero ¿qué te falta? Entregárselos al Señor. Uno muchas veces quiere que Dios haga todo en la vida de uno, ¿verdad? Jesús pudo hacer aparecer los panes, sí, pero ¿qué es lo que quería Jesús? Hacerlos partícipes a ellos de eso. Por eso ellos buscaron, ¿qué tenían en la mano? 5 panes, entrégamelos. Necesidades que tenemos, dificultades, ganas de cambiar, son esos 5 panes. Y uno humanamente dice, no es posible, pero en las manos de Jesús, cualquier pan alimenta multitudes. Entonces ellos acaban de ver a Jesús hacer este milagro. Todos quedaron satisfechos. Luego el capítulo 14 empieza diciendo que inmediatamente Jesús los obligó a ir a la barca. Y es interesante que el Evangelio diga que Jesús los obligó, porque hay veces que en la vida uno se siente así, como si Dios te estuviera forzando a asumir una actitud, pero en el fondo te sirve. En el fondo Dios te quiere enseñar eso, algo con eso. Hay situaciones que entre uno más las rechaza, más el Señor te las coloca enfrente, porque son para cambiar, porque son para mejorar. Entonces dice, Jesús los obligó. Entonces se imagina a Jesús como empujándolo, vayan para allá, móntense a la barca. Los obliga. Entonces ellos, ¿qué hacen? Obedecen. Y el problema le viene a los apóstoles por obedecer a Jesús. Porque si ellos no se montan en la barca, se ahorran el chicharrón de estar en mitad del mar luchando con las olas. Y a veces por obedecer al Señor te vas a meter en situaciones que pueden parecer problemas. Entonces ellos obedecieron a Jesús. Y aquí viene la conexión que tienen estos dos pasajes. Jesús les va a hacer vivir y les va a enseñar a los apóstoles en la barca lo que ellos aún no entendían con la multitud. Al atardecer estaba allí solo. La barca, que se hallaba ya a muchos estadios distante de tierra, era zarandeada por las olas, pues el viento soplaba en contra.
A la cuarta vigilia de la noche vino hacia ellos caminando sobre el mar. ¿Qué decían los apóstoles a Jesús? Mándalos a que compren comida. Los apóstoles no se preocuparon de lo que les podía pasar a esa gente a esa hora y si no conseguían comida. Es decir, mándalos allá lejos a ver cómo hacen. Viene Jesús y los pone a vivir lo mismo. Los monta en la barca y la barca se alejó y quedó en mitad del mar de Galilea. Ellos estaban viviendo lo que pensaban o suponían debía vivir las otras personas de la multitud. A veces estamos así en mitad de la barca, en la barca en mitad del mar. ¿Sabe qué es interesante aquí? ¿Cuánto tiempo esperó Jesús para ir donde ellos? Dice aquí, cuarta vigilia. ¿Sabe qué es cuarta vigilia? Las 3 de la mañana. Desde la tarde que esa gente se embarcó en esa barca, Jesús los dejó chuparse toda la noche, toda la medianoche. Jesús estaba en el monte orando, en el cerro. Jesús estaba viendo esa barca, cómo era zarandeada. Ellos podían preguntarse, ¿dónde está? Nos dijo que nos montáramos en la barca. ¿Dónde está Jesús? Y a veces el Señor utiliza esa pedagogía de ponerlo a esperar. Mire, cuando a Jesús le avisan que Lázaro está muriendo, Jesús está cerca. Jesús está cerca de la casa de Lázaro. Y Jesús no va a la casa de Lázaro. Jesús espera a que Lázaro se muera. Y entonces es cuando Jesús va a la casa de Lázaro. A veces la pedagogía de Cristo funciona de esa manera. Ellos estaban en una barca, no estaban de su cuenta, no estaban haciendo algo malo, estaban mandados por Jesús. Llevaban horas y Jesús los estaba viendo y Jesús no bajaba a ayudarlos. Jesús dejó pasar horas hasta que por fin decide bajar. Cuando Jesús con la multitud los empieza a sanar, dice el texto que los apóstoles al atardecer fue que le dijeron, hey Señor, ya es tarde, mándalos para la casa. O sea, ellos esperaron hasta la noche para decirle a Jesús que había un problema con la comida. Y Jesús a ellos los pone a esperar hasta las 3 de la mañana para ir a ayudarlos. Es como si fuera un espejo que todas las situaciones que ellos no fueron capaces de entender con la multitud, Jesús se las pone a vivir a ellos acá, en la barca. ¿Cuántas veces hemos estado así como Jesús? Tal vez en tu momento de tu vida, tú dices, apenas son las 12 de la noche. Jesús va a aparecer a las 3 de la mañana. Ese 3 de la mañana puede ser dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 5 años. Tal vez tu momento de vida, ahora mismo son apenas las 7 de la noche, te falta bastante. Y Jesús te está viendo, sí, pero Él no va a bajar todavía. Él va a esperar. Entonces, me gusta que Marcos, cuando dice que Jesús baja, dice Marcos, que Jesús los veía como estaban apurados para enfrentar al mar y entonces decide bajar. Y dice, y Jesús caminó por el mar como intentando seguir de largo. Póngase en el lugar de los apóstoles. Estamos en el medio del mar porque Jesús nos ha mandado a estar en medio del mar. No es por nuestras malas decisiones. Estamos ahí porque Él nos dijo que estuviéramos ahí. Encima nos deja solos. Tras que nos deja solos, viene una cipote marea. Y cuando por fin aparece, ahora va a seguir de largo la belleza. Uno muchas veces toma esa actitud. Muchas veces parece que Jesús va en nuestra vida y pasa de largo. Y uno dice, pero me está viendo en el problema y ¿por qué pasa de largo? Ahora viene algo interesante. Cuando los apóstoles ven que Jesús va caminando sobre el mar, ellos se asustaron. ¿Qué pensaron que era? Un fantasma. Mire, uno a veces en el momento de la angustia, la acción que viene de Dios no la logra ver y cree que es un fantasma. ¿Por qué? Porque uno muchas veces espera que Dios aparezca en la forma en que yo creo que va a aparecer, y Dios muchas veces utiliza formas distintas. Hay que estar atento. Entonces, ¿qué sucede cuando ellos creen que es un fantasma? Jesús les dice, tranquilos, que soy yo. Entonces, ¿quién viene a hablar después? Pedro.
Pedro, ¿qué le dice? Señor, si eres tú, mándame a ir. ¿Qué significa esto en nuestra vida? El discernimiento. Uno muchas veces cuando está en la angustia y llega el problema, es capaz de coger la primera solución que llega. O sea, es tanta la angustia que tú agarras lo que sea. Pedro nos está enseñando que aún en la angustia tenemos que discernir si algo viene de Dios o algo no viene de Dios. Muchas veces tú estás en la barca asustado y tú ves que viene algo y tú no preguntas, tú dices, ¡ay, ese es Jesús! ¡Pum! Y te tiras. Pedro, aún en medio del problema, dice, si eres tú, mándame a ir a ti. Discernimiento. Todos podemos estar metidos en una barca en este momento atravesando una tormenta. Y le estás pidiendo al Señor que mande la solución, que te muestre el camino. Y medio parece que hay una solución y a veces somos muy dados a tirarnos, a agarrar lo que sea. Como el man que lleva 10 años sin tener novia y la primera maluquita que aparece, dice, para estar solo mejor me quedo con esta. A veces somos así, lo primero que aparece lo tomamos sin discernir si realmente es Dios quien lo está colocando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser como Pedro. Si eres tú, mándame a ir. Ahora, Pedro, ¿cuándo se baja de la barca? Cuando Jesús le ha dicho, ven. Porque en las decisiones que uno toma en la vida, tiene siempre que pedirle aprobación al Señor. Pedro esperó a que Jesús le dijera, ven, para poderse bajar de la barca. Fue el único. Todos los otros decían, es un fantasma. En cambio, él dice, si eres tú, mándame a ir a ti. Y aquí viene algo chévere. ¿Por qué Pedro, cuando Jesús dice, tranquilo que soy yo, no le dijo de entrada a Jesús, ven, súbete a la barca? O sea, no era más fácil decirle a Jesús, súbete a la barca, que decirle a Jesús, mándame a ir a ti. No era más fácil. O sea, si yo estoy montado en la barca, le digo, ven Jesús, móntate. Pero Pedro siempre ha atravesado, le sale diciendo, mándame a ir a ti. O sea, está la tormenta, está la marea, y él dice, mándame a ir a ti. ¿Por qué no le dijo a Jesús, móntate? Sino, mándame a ir a ti. Uno podría conjeturar muchas respuestas de por qué Pedro le dice a Jesús, mándame a ir a ti. Porque mandándolo a ir a donde Jesús, realmente se veía el poder de Jesús. Ahí se veía el poder de Jesús. ¿Qué significa la barca en medio del mar? Es la seguridad. ¿Qué es lo que está diciéndole Pedro a Jesús? Yo me quiero desprender de mi seguridad para yo caminar en fe contigo. Me quiero desprender de donde yo tengo mi seguridad económica, sentimental, afectiva, material. Me voy a bajar de la barca. Mira, si tú quieres caminar a Jesús, tienes que bajarte de la barca. Ese es el mensaje de fondo. Tú quieres estar con Jesús, bájate de la barca, bájate de tus seguridades para dejar que Jesús te haga seguro. Ahora, ¿qué sucede? Pedro baja de la barca y él empezó a caminar o se hundió enseguida. Él empieza a caminar. La marea seguía. De un momento a otro, Pedro se empieza a hundir. ¿Por qué Pedro se empieza a hundir? Aquí dice en el verso 30, pero al sentir la violencia del viento, le entró miedo. ¿Y es que acaso la violencia del viento no estaba cuando estaba montado en la barca? El viento era igual. Pero es que ya no estás en la barca. O sea, montado en la barca es fácil. Montado en la barca es fácil. Pero cuando tú te bajas de la barca, ahí es donde empiezas realmente a sentir. Pedro era pescador, Pedro conocía el mar, Pedro no estaba en un sitio desconocido, estaba en el mar de Galilea donde él pescaba. Ese mar se lo conocía Pedro de memoria. A veces uno está como Pedro
Yo estoy chévere porque estoy donde yo me siento como pez en el agua, pero claro, bájame de la barca para que veas que empieza realmente el problema. A veces Dios te va a bajar de la barca. Te va a bajar de la barca para enseñarte lo que es la verdadera fe. Te va a bajar de la barca. Y tú empiezas a caminar. Yo pienso que Pedro dijo, si Jesús ya llegó, si Jesús está caminando sobre el mar y Jesús me está mandando que vaya donde Él, ¿cuál es el miedo? ¿Quién dijo miedo? Y Él se lanzó. ¿Qué pensaría Pedro? Que apenas Pedro tocaba el agua, la tormenta se iba a ir. Si Jesús ya llegó, si Jesús está caminando y dominando el mar y me está mandando donde Él, yo supongo que apenas yo pise el agua, la tormenta se calma. Miércoles, ¿qué problema empieza? Que Pedro empieza a caminar y Pedro ve que la tormenta no se va. Ya no tengo la barca. O sea, ponte en el lugar de Pedro. Si me intento devolver, de pronto no alcanzo. Estoy aquí, veo que el mar sigue agitado, la tormenta sigue y no se ha ido. Y Jesús está allá y la tormenta sigue. ¿Cómo es posible que si Jesús me está llamando y Él está aquí cerca de nosotros, la tormenta no cese? A veces nos sentimos así, ¿verdad? Y tú dices, yo sé que el Señor está aquí, yo sé que está en mi vida, yo sé que está aquí, pero aunque esté aquí yo sigo viendo la tormenta. Empieza a darte miedo. Pedro, ¿de qué tenía que aferrarse? De la palabra de Jesús. Ven. ¿Qué te indica esto? Que aunque Jesús te diga ven, es posible que la tormenta la sigas viendo. Entonces cuando él empieza a tener miedo, porque la tormenta no se va, a pesar de que ya Jesús lo está llamando, él empieza a hundirse. Y Pedro lanza la oración más corta de la Biblia: Señor, sálvame. Y como comenzara a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Jesús tendió el punto, la mano, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué señales tenía Pedro para poder confiar en Dios? Lo acababa de ver multiplicar el pan y alimentar a 5,000. Lo está viendo caminar. Es decir, ¿qué está quebrando Jesús? La lógica del hombre. Que humanamente, ¿cómo eres capaz de alimentar a 5,000 personas? Humanamente, ¿cómo eres capaz de caminar sobre el mar? Jesús tiene poder sobre todo problema, sobre toda situación. Él dice, ven, no había que hacer más nada. Era solo caminar. Era lo más elemental. O sea, lo que Jesús le está pidiendo a Pedro es caminar. A veces si Jesús le hubiera dicho, Pedro, tírate al agua y saca un tiburón, Pedro se tira sin problema y sin miedo. Pero le está pidiendo algo sencillo: Pedro, camina. Y a veces lo sencillo nos asusta. A veces estás esperando que el Señor te pida cosas imposibles. Vete descalzo a Tamonpó y regresa. Entonces sí vas porque te sientes en una aventura. Pero Jesús le dijo, camina. ¿Qué difícil hay en caminar? Nada. Pero ¿dónde ponía Pedro su seguridad? Oye, si eran 12 apóstoles, ¿por qué es Pedro el que está diciendo, Señor, mándame ir a ti? De pronto, pero si yo soy pescador, yo estoy aquí en el mar que yo conozco, no tengo miedo. Tal vez en su seguridad humana puso Pedro él la confianza. Y resulta que no funciona. De pronto Pedro pensó, si pongo el pie aquí, la tormenta se va. Entonces uno dice, si yo empiezo a caminar con el Señor, si yo empiezo a acercarme con el Señor, los problemas se van. ¿Y qué pasa? Los que ya tienen tiempo, ¿qué pasa? ¿Los problemas se van? No se van. Pero con fe y de la mano del Señor los vences, ¿o no? Amén. Entonces, los problemas no se van a ir. Y Jesús lo está enseñando. Aunque pises el agua, aunque yo esté frente a ti, el problema no se va. ¿Cuándo realmente cesó la tormenta? ¿Ah? ¿No? Dice acá, ¿cuándo cesó la tormenta? Cuando subieron a la barca, amainó el viento. Entonces los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y ese entrar a la barca
La barca es tu seguridad tiene que ser Jesús. El día en que tú cambies tus prioridades y tu seguridad no sea la barca, sino que sea Jesús, ese día la tormenta va a ser vencida. ¿Dónde está tu seguridad? Si no es Jesús tu seguridad, la tormenta no se va a ir. Cuando entraron a la barca, la tormenta se calmó. Ahí no dice que Jesús increpó al mar, ahí no dice nada, se calmó la tormenta apenas Jesús entró a la barca. Yo te invito a que esta noche Jesús entre a esa barca. A veces la barca la pintamos, la decoramos, la perfumamos, pero Jesús no está en la barca. Cuando Jesús entra a tu barca, la tormenta empieza a amañar. ¿Y cómo entra Jesús a la barca? Bájate primero tú y camina hacia Jesús. Muchas veces estamos esperando, Jesús, ven, cualquier día te pasas por acá, que yo te estoy esperando, aquí tienes la sala y tal. No, hay que ir a buscarlo. Hay que bajarse de la barca y caminar a Jesús. Esa es la parte difícil. Porque todos queremos que Jesús entre a mi barca, que Jesús entre a mi hogar, que entre a mi vida y calme la tormenta. Pero no es montado en la barca como vas a hacer que Jesús se monte en tu barca. Tendrás que bajarte como Pedro y en fe caminar. Y solo así tú harás que Jesús entre a tu barca. Jesús quiere cristianos valientes, activos, que sean capaces de caminar y decir, yo voy en fe y sé que a mi casa volveré con el Señor. A veces venimos aquí y llegamos a la casa como Pedro solo. Oye, tú tienes que venir aquí para volver a tu casa con Jesús. Cuando llegues a tu casa decir, aquí llego con Jesús, aquí lo traje a este hogar. Así hay que hacerlo. No es esperando que Jesús aparezca un día. No, bájate de la barca, búscalo. Porque Él nos está diciendo, ven. Aquí está. Nos está diciendo, ven. ¿Quién se quiere llevar a su casa a Jesús esta noche? Fuerte aplauso al Señor. Católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión. Católico soy.